Muchas gracias a Miguel y al grupo de investigación Alter por esta invitación, por organizar esta reunión en nuestros momentos y además, o sea, este curso y además en nuestros momentos, en unos momentos de cambio, ¿vale? Y en unos momentos de cambio que son un poco donde yo me voy a centrar ahora y como acaba de decir Miguel, mi participación intento que sirva de enmarque, pero como inicialmente lo que voy a plantear o lo que proviene en buena parte de trabajos que he realizado en los últimos años con Manuel Aguilar, lo que voy a hacer es primero, perdonad que se me ha olvidado compartir pantalla, lo que voy a hacer en primer lugar, a ver, lo que voy a hacer en primer lugar es hacer un poco una revisión de lo que ha pasado en los últimos años con las rentas mínimas autonómicas para luego plantear una serie de preguntas o retos más bien sobre lo que puede pasar sobre el reto a los que se están enfrentando las rentas mínimas de las comunidades autónomas con la implantación con el IMV y cómo se va a articular. Bien, en primer lugar voy a empezar un poco por una cuestión que planteaba ayer Manuel, que lo planteaba como una de las características comunes de la protección asistencial o de la garantía de ingresos mínimos de los países del sur de Europa, pero que en nuestro caso es bastante clara, y veíamos además que es la división entre las prestaciones asistenciales de desempleo y las rentas mínimas autonómicas, que en el caso español lo que mostraba él era que el peso fundamental caía sobre las prestaciones asistenciales de desempleo, tanto en términos de gasto como en términos de cobertura y como en términos de representación. Un poco por recordar las características, veíamos que mientras que las prestaciones asistenciales de desempleo eran prestaciones de cuantía fija, individuales, incompatibles con la actividad laboral, gestionadas o bajo la responsabilidad de servicios del empleo y central. En el caso de las rentas mínimas autonómicas son prestaciones diferenciales, como nos acaba de explicar ahora Sara de la Rica, orientadas a los hogares, compatibles con actividades laborales de distintas maneras, bajo responsabilidad de servicios sociales y a nivel autonómico. Con lo cual, lo que nos encontramos de alguna manera es que está la centralización en el desempleo y en la pobreza y exclusión, de alguna forma los subsidios de desempleo van como del centro a la periferia y la pobreza y la exclusión va de la periferia al centro. No solo en cuanto a centro y periferia en términos de mercados de trabajo o de niveles de ingresos, sino también de niveles de la administración. Una idea que ya apuntaba él ayer también y que voy a repetir y que está en la base de lo que voy a contar a continuación es que el diseño o cómo ha entrado el ingreso mínimo vital en el esquema de garantía de mínimos lo hace situarse más por sus características, porque es una prestación diferencial destinada al hogar, compatible con actividades laborales, lo hace situarse más en el campo en el que hasta ahora eran protagonistas las rentas mínimas autonómicas. Con lo cual, para las rentas mínimas autonómicas, esto supone una serie de retos. Haciendo un poco repaso, creo que muchos de estos datos son de sobra conocidos por todos los que estéis por aquí, pero simplemente un poco de repaso. Las rentas mínimas autonómicas entraron o forman parte de lo que es la protección de garantía de mínimos español desde finales de los años 90. Y es decir, o sea, que forman parte o están al final de este proceso de recalibración del que hablaba ayer Manuel, y forman parte de ese crecimiento, de esa ampliación de la base asistencial o de la base de asistencia social de una forma peculiar, pero de la base de asistencia social del sistema de protección de rentas español. Sabéis que fue un proceso de implantación mimética,
en el que el País Vasco fue pionero, pero en el que además diversos actores formaron parte de este proceso. En aquel momento, este proceso mimético le da una cierta unidad a una serie de procesos autonómicos, independientes, que realmente lo que hacen es ocupar un espacio del sistema de protección, y que más o menos en ese momento los lenguajes había un lenguaje común, una serie de comprensiones comunes, aunque luego cuando bajamos a ver las diferencias, y por esto hago referencia al libro de la caña y el pez, de Miguel Laparra, Manuel Aguilar y Mario Gaviria, que vemos que realmente hay una serie de modelos, ¿no? Pero modelos diferentes, pero que realmente respondían a una especie de una cierta unidad de lenguaje o de comprensión del papel, ¿vale? Con distintos niveles de desarrollo y de materialización. Miguel Laparra denominaba al periodo posterior al año 1995 la travesía del desierto, porque realmente hay ciertas actividades y ciertos reajustes en direcciones diversas, pero no ocurren muchas cosas con las rentas mínimas, con las rentas mínimas de inserción. En aquel momento casi todos hablábamos de rentas mínimas de inserción, hemos cambiado los lenguajes varias veces, pero bueno. Yo creo que del año 2000 al 2008 pasa, también es cierto que podríamos pensar que tampoco pasa mucho, pero sí que es cierto que empieza a girarse o empieza a ir, algunas comunidades autónomas introducen modificaciones en estos esquemas, orientándolos, primero orientándolos a un lenguaje de derecho subjetivo, de doble derecho, una idea mucho más garantista, ¿no? Luego materializado no, en eso no voy a entrar, pero el modelo estaba orientado hacia ese principio. Y luego quizá hay su entrada en los estatutos de autonomía, en las nuevas leyes de servicios sociales, en las carteras de prestaciones, da dentro de lo que era la estructura institucional, en la que las rentas mínimas estaban un poco como fuera, les da cierta integración y unidad. Ya forman parte de la cartera de prestaciones, de lo que se supone que se tiene que hacer desde los servicios sociales, etc. ¿Vale? A partir de 2008, la crisis, la gran recesión, plantea un problema o un reto para este tipo de prestaciones, para las de garantías de mínimos, que se supone que tienen que ser de mínimos, de ingresos mínimos. Se supone que tienen que estar orientadas a crisis, a proteger, o por lo menos conceptualmente, a proteger en situaciones de hogares o que entran en una determinada crisis, o de situaciones colectivas que entran en crisis colectivas, es decir, lo que los economistas ya denominan estabilizadores automáticos. En este gráfico lo que intentamos ver es cómo han evolucionado estas prestaciones. Bueno, muchos de vosotros seguro que lo habéis visto ya. Las líneas representan un poco las líneas de necesidad. Esto es el paro registrado. Ahora he hecho una cosa horrible porque las he unificado y ahora no las distingo, pero os vais a tener que fiar. Los hogares inactivos ocupados, que es una especie de aproximación con activos pero sin ocupados, perdón, en la que todos los activos están en desempleo, que es una especie de aproximación intuitiva a lo que puede ser la pobreza o la necesidad, y los hogares en pobreza monetaria. En las barras lo que representan es el desempleo contributivo, desempleo asistencial, la RAI y las rentas mínimas. Lo que podemos ver es que en general el sistema, ojo que está el desempleo contributivo, ¿vale? Pero es interesante para ver un poco lo que ha pasado con el desempleo contributivo y su relación con el asistencial. El desempleo, lo que podemos ver es que más o menos este es el sistema de garantía de mínimos durante los primeros años fue flexible al crecimiento de la necesidad, ¿no? Pero que entró se estabilizó a partir de 2010 y ha ido bajando o ha ido descendiendo a medida que ha ido recuperándose, a medida que hay una recuperación económica. Pero ojo, que la distancia entre lo que vemos entre los hogares en situación de necesidad no se ha recortado, ¿vale? Lo ideal es que esto se hubiese recortado, ¿no? Que hubiese una cobertura.
La otra cuestión interesante es que el desempleo contributivo ha ido disminuyendo su peso, el desempleo asistencial aumentó a medida que entramos en procesos el desempleo fue alargándose en el tiempo, y las personas, creció el desempleo de larga duración, con lo cual lo que vamos pasando es, como decía Sara de la Rica, a medidas de último recurso, y lo que vemos es que va ampliándose el peso del desempleo asistencial con respecto al contributivo, pero el desempleo va disminuyendo su peso. Si queréis, paradójico, no sé si es tan paradójico, las rentas mínimas de inserción crecen a lo largo de todo el periodo. ¿Vale? Con lo cual, ahí las rentas mínimas autonómicas han ido creciendo de forma limitada, es cierto, y muy desigual, pero han ido creciendo, han ido aumentando su peso. En este periodo, lo que también podemos ver es, bueno, me gustaría pensar que aquí se ha acabado la travesía del desierto. Pasan muchas cosas. Esto simplemente es para que veáis la introducción de decretos, modificaciones, etcétera, a lo largo de este periodo, en el que voy a diferenciar tres etapas. Una primera etapa, de 2008 a 2010, que de alguna forma es una fase expansiva, flexible, en el que se responde a las necesidades crecientes, pero sobre todo las reformas que se introducen son desarrollos de corte garantista, de doble derecho, es decir, se sigue con esta tendencia que había empezado en los años 2000, de un modelo mucho más orientado a la garantía del derecho, y aparecen algunas innovaciones como rentas complementarias de ingresos del trabajo, etcétera, especialmente en el País Vasco. ¿Vale? Entre 2011 y 2014, todas estas reformas que veíamos están sobre todo orientadas a recortes, a reajustes, a control del gasto, es decir, a mantener, a intentar responder a la demanda, pero sin que se nos dispare el gasto. Estos controles del gasto se centran en requisitos, en categorías de población, exigencias de informes sociales, etc. ¿Vale? Este es el periodo además que aumentan las listas de espera durante meses, incluso años, etc. Recorte de cuantías, cambios en la definición, aumento de las sanciones, aumento del fraude, es decir, son medidas muy restrictivas que fundamentalmente van dirigidas a controlar más que a controlar el ajuste a la demanda o a que realmente haya una situación de necesidad, a controlar el gasto, ¿no? De hecho, aparecen nuevas condicionalidades como la escolarización o la no mendicidad, que hasta ahora no habían aparecido en las rentas mínimas. Y a pesar de ser ajustes, también siguen apuntando en direcciones diversas. Por una parte, hacia la... No, porque está chorreando, no le puedo tirar nada ya. Bueno, continúo. A pesar de la inclusión, orientados en algunos casos hacia la inclusión activa, siguiendo los pasos de la Estrategia Europea de Inclusión Activa, y en ese sentido también es interesante el paso a los servicios de empleo, al que habéis hecho referencia en la conferencia anterior, el paso de la gestión. Ya no la gestión de la renta mínima vasca deja de ser responsabilidad de los servicios sociales para ser de los servicios de empleo. En otros casos se va hacia la exclusión social, se orienta la renta hacia la exclusión social, es decir, se define el objeto como las posiciones de exclusión o marginación, delimitando o intentando delimitar también la demanda. Y por último también se empiezan a diseñar o introducir distintos itinerarios según la empleabilidad. Algunas de estas cuestiones yo creo que las vamos a ver o se van a ver en el momento posterior. El periodo de 2015 a 2018 yo creo que ha sido lo que hemos visto ha sido un gran cambio, un cambio en el protagonismo público, en el debate público, en la agenda política de las rentas mínimas, unas políticas que habían pasado prácticamente desapercibidas, que nadie conocía, a ser objeto de debate y de discusión pública. Por una parte, aparecen distintas prestaciones con distintos niveles de condicionalidad en función de la activación, un poco siguiendo lo que apuntaba de la iniciación de distintos itinerarios según empleabilidad, y también
se generaliza o empieza a ser una medida de la que se habla, perdón, la complementariedad de los salarios. Ojo, que esto de nuevo, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que seguimos teniendo un sistema muy fragmentado, muy desigual y muy heterogéneo, ¿vale? Esta es la evolución de los perceptores entre 2008 y 2017 de las rentas mínimas autonómicas por porcentaje sobre el número de hogares en distintas comunidades autónomas. Y lo que podemos ver es perfiles muy diferentes. Bueno, sabemos que hay un perfil muy claro de una renta mínima completamente desarrollada, que es en el caso de la vasca, el caso de la navarra, que un territorio no foral que ha hecho grandes esfuerzos, que es el caso asturiano. Otra serie de comunidades autónomas que siguen o que son flexibles con limitaciones a la demanda, otras muy limitadas, y una serie de comunidades autónomas con itinerarios muy peculiares o muy erráticos, ¿no? Es decir, años en los que hay aumento de la cobertura, otros años de disminución, etcétera, que no responden a situaciones de necesidad. De nuevo, también sabemos que, y esto es ampliamente conocido, que realmente todas estos itinerarios o estas coberturas no responden a necesidad, sino más bien responden más a intereses políticos y cuestiones en muchos casos muy particulares. Vuelvo al periodo de 2015, en el que hay varias cuestiones en las que yo decía que puede ser una nueva época de la garantía de ingresos. Desde luego parece una salida de la travesía del desierto, una finalización de la travesía del desierto. Hay muchas iniciativas, pasan muchas cosas. Por una parte, los sindicatos presentan una iniciativa legislativa popular en mayo de 2015, varias ONGs o el EAPN realiza un informe sobre las rentas mínimas, en este caso dentro de comparativa con el contexto europeo. La Fundación FOESA también hace un análisis exploratorio de distintas opciones de mejora de las rentas mínimas. Continuamente, dentro de las recomendaciones de país, de los documentos del semestre europeo, la Comisión y el Consejo Europeos nos recuerdan a España que que la falta de una renta mínima, de una garantía suficiente de ingresos para hogares en situación de pobreza es uno de los grandes problemas, y lo vincula sistemáticamente también a la pobreza infantil. En parte, como respuesta a estas recomendaciones del semestre europeo, el Ministerio responsable en esos momentos de los servicios sociales lleva a cabo un proyecto financiado con fondos Progress de revisión no solo de las rentas mínimas autonómicas y de evaluación, sino también de toda la dinámica de la garantía de mínimos. En los procesos electorales de 2015 y 2019 las rentas mínimas tienen un protagonismo que no habían tenido nunca en los debates electorales, en los programas de los partidos políticos, etc. Y además en la agenda política y mediática aparecen también críticas y cuestionamientos, en algunos casos muy vinculados a denuncias de fraude o de mal uso de las prestaciones, de clientelismo, podéis recordar algunos casos puntuales. Yo recuerdo especialmente el caso de Vitoria o el de Badalona, en el que hay un debate muy fuerte y una movilización política alrededor de este tipo de prestaciones, y también un debate muy asociado y muy poco claro sobre la relación entre las rentas mínimas y la renta básica universal. Con lo cual, yo creo que estamos en otro paisaje o en otro momento político sobre este tema. En este periodo, las rentas mínimas, como antes os decía, que había como varias tendencias o varias líneas de transformación o ejes de transformación,
en el que las rentas mínimas autonómicas que van dando pasos o van transformando se van moviendo. Por una parte, una orientación hacia la garantía de acceso, en el que pasamos en el que se pasa de un principio más discrecional en cuanto al control de gasto o la consideración de que hay problemas que no tienen que ver con las rentas mínimas, que son cuestiones de otros, hacia la introducción de o una lógica más de derechos, de dignidad, de responsabilidad política. Vemos además que aparecen en estatutos de autonomía, en leyes de servicios sociales. Luego ahí aparece un marco que muchas veces vinculado al derecho, que se asocia a marcos de regulación más fuertes, a capacidades de ampliar el presupuesto en función de las necesidades y a establecimiento de condiciones objetivas. Es fundamentalmente la ausencia de renta como el criterio o el criterio de acceso. Una segunda línea de transformación y de cambio pasaría hacia una mayor incondicionalidad. Pasamos de una condicionalidad más fuerte vinculada al control de gasto, a evitar dependencias, a tener especial cuidado con los incentivos y los desincentivos dentro de estas políticas, hacia cuestiones más de incondicionalidad, de dignidad, éxito, evitar presionar, etcétera, ¿no? Que se traducen en un lenguaje de dos derechos, de separación de la gestión y de la intervención. Por ejemplo, el ejemplo que os ponía del traspaso a los servicios públicos de empleo en el País Vasco, tramos un desarrollo que han llevado a cabo varias comunidades autónomas es la introducción de tramos de ingresos no condicionados, es decir, un tramo de ingresos garantizado no condicionado a la activación, y un tramo de ingresos condicionado a la participación en actividades, un plan negociado de activación, una utilización de la disponibilidad para el empleo más laxa, etc. Y otra de las líneas es la introducción de la compatibilidad con los ingresos por la participación laboral y con prestaciones. Y en ese sentido se pasa de la selección, de no hacer, la idea esta que mencionábamos antes, de no hacer el trabajo de otros, de no considerar que hay cuestiones que tienen que ver con la protección por el desempleo o con otros sistemas, y la focalización, por lo tanto, únicamente en los excluidos, a una asunción de responsabilidades más amplias, compensar desigualdades territoriales, es decir, una compatibilidad pensando en la ampliación, ¿no? Y en ese sentido, pues aparecen, aunque no aparecen en el debate, cuestiones como la no exclusión de la prestación en los momentos de retirada de la prestación, mantener una prestación mínima destinada a menores, descontar parcialmente los salarios, la introducción a los estímulos al empleo y la idea de complementariedad en otras prestaciones, que no es en muchas comunidades autónomas, pero es una cuestión que aparece en el debate y en las posibilidades, e incluso en algunas comunidades autónomas se lleva a cabo. Este es el mapa en 2019, al que de alguna forma en este mapa aparece el ingreso mínimo vital, y yo creo que para mí lo interesante es que en este mapa, a partir de los nombres, podemos ver que las huellas de este largo recorrido desde los años 90 de estas rentas mínimas autonómicas, en las que podemos ver algunas comunidades autónomas hablan de inserción, en otras se habla de lo básico, luego se pasa a lo garantizado. De alguna forma, las últimas, salvo casos peculiares, las últimas reformas han ido todas en esta línea de la garantía, que os decía, como referente, la idea de ser algo garantizado, ¿no? Y este es el mapa, en un mapa
yo creo que más desigual en el que entra la IMV. El ingreso mínimo vital, por una parte, supone es innegable que es una serie de aportaciones, pero de alguna forma lo que hace es cambiar un poco el juego, el juego del espacio en el que se mueven, porque es un espacio compartido en el que se mueven las rentas mínimas autonómicas. Por una parte, supone un respiro financiero, es una inyección muy importante en la garantía de ingresos. Es una cantidad reducida para lo que se esperaba y para lo que había en los proyectos, pero son 3.000 millones de euros que se añaden a los 1.500 ya en funcionamiento de las comunidades autónomas. Frente a la heterogeneidad que hemos visto, crea un suelo, ¿no? Yo la imagen que crea un suelo común para todos. De alguna forma, si teníamos a veces Manuel habla de un balón deshinchado, probablemente le hayáis oído hablar de un balón deshinchado. Yo creo que en estos momentos lo que teníamos más una colchoneta deshinchada, que estaba muy hinchada por unas partes y más deshinchada por otras, ¿no? Ahora, por lo menos, está hinchada por todas partes, pero es desigual. Y yo creo que hay otras aportaciones que pueden ser interesantes. Yo que sé, se me ocurren dos, pero que son efectos no buscados, quizá, o no queridos, ¿no? Por una parte, ayer se hablaba de la tarjeta social. Creo que ya la tarjeta social ha aparecido en distintos proyectos, la tarjeta social universal, digital, con distintos apellidos. Pero en realidad lo que puede ser es una aportación en cuanto al conocimiento, datos, que ayer reivindicaba José Noguera sobre el acceso a estas prestaciones y sobre las situaciones en las que los beneficiarios de estas prestaciones se encuentran, ¿no? Podemos un poco conocer mejor cuál es el panorama. Y por otra parte, otro de los beneficios que se me ocurren es la obligación de realizar el IRPF a todos los perceptores de ingreso mínimo vital. Es decir, de alguna forma tenemos en nuestro sistema fiscal retratados no solo a los que ingresan, sino también a los que no ingresan. Pero creo que es un reto para la gobernanza, o para más bien pero como ayer alguien planteaba, creo que era Marureña, que era un fracaso para la gobernanza, yo creo que todavía no estamos en el momento de plantear que es un fracaso. Yo creo que más bien tendríamos que pensar que todavía estamos en la fase de la oportunidad, ¿no? No sé cómo ando de tiempo, simplemente tres cuestiones. Voy a plantear algunos retos, ¿no? Sobre cómo compartir este espacio institucional, además marcado por un principio de subsidiariedad o de complementariedad, ¿no? Sabemos que la primera respuesta de buena parte de las comunidades autónomas ha sido recordar la obligación de efectuar la solicitud del IMV. Con mayor nivel de exigencia, menor nivel de exigencia, se ha hablado también de compartir datos, pero buena parte de las comunidades autónomas han hecho llegar de diversas maneras a todos sus perceptores la obligación, y a veces de forma muy exigente y muy expeditiva, de efectuar una solicitud de ingreso mínimo vital. Más allá de eso, bueno, pues podríamos pensar en tres vías de futuro, ¿no? Y probablemente lo que vayamos a encontrarnos es una diversidad dentro de estas vías de futuro. Por una parte, una vía de integración, bueno, esto ya aparece en el Real Decreto Ley, en la disposición adicional quinta, en la que los territorios forales antes del 31 de octubre van a pasar a asumir o integrar esta prestación. Pero luego hay muchas comunidades autónomas que han expresado públicamente su intención de asumir la gestión. No sabemos hasta dónde va a llegar. Hay otras que han hablado de que van a ser compatibles y nadie ha hablado, bueno, o no hay una declaración pública clara, pero también está el riesgo o el problema de aquellas que, una vez cubierta su necesidad, no sé cómo decirlo, abandonan la política o simplemente la dejan morir. Yo creo que en esta cuestión el problema es que entendemos o que podemos entender por complementariedad. Una de las cuestiones que se ha entendido y que aparece por ahí sobre qué es complementariedad, una es la complementariedad de las cuantías. Es decir, las comunidades autónomas vamos a complementar las cuantías hasta lo que es nuestro
son nuestros umbrales de protección. Bueno, estos datos que son aproximados, ¿vale? Porque bueno, las composiciones de los hogares pueden ser diferentes en función de si las personas que los componen son, o sea, las prestaciones pueden ser menores en función de la edad de los mayores o menores en función del tipo de personas que forman parte de ellos, es decir, si hay menores o no en el hogar, por ejemplo, o si se trata de una estructura de hogar monoparental, ¿vale? Pero bueno, una forma de aproximarnos, podríamos ver, esta es la línea verde, sería el nivel garantizado por el ingreso mínimo vital y las barras serían los datos de los umbrales garantizados por las rentas mínimas autonómicas en función del tamaño del hogar. Estos datos son de febrero de 2020, están recogidos por el SIS. Bueno, primero, vemos que hay buena parte de las comunidades autónomas, desde las Islas Baleares hasta hacia abajo, que realmente su umbral no difiere mucho. Yo casi diría que incluso hasta Canarias y Aragón, ¿no? Realmente hay 6 comunidades autónomas cuyas cuantías pueden ser significativamente superiores, no muy superiores. Pero claro, es que esto depende y varía mucho en función del tamaño del hogar. Una de las cuestiones que tiene el ingreso mínimo vital, sabemos que tiene establece fuertes equivalencias, son mejores, no fuertes, mejores equivalencias en cuanto a la presencia de personas de menores en el hogar, ¿no? Y entonces, bueno, ya ahí vemos que la situación es diferente y la organización es diferente. Bueno, ¿cómo se va a articular eso y cuáles son las decisiones? ¿Qué significa complementar cuantías? Bueno, puede ser que significa aumentar cuantías y complementarlas, etcétera. Pero esto sería un tipo de reto o un tipo de salida. Otra de la complementariedad también, y que también ha aparecido, es dar acceso al que se queda fuera, ¿vale? En ese sentido, fundamentalmente, quién se queda fuera o quién no se queda fuera depende fundamentalmente de los requisitos que establece el IMV y una cuestión muy importante, no solo los requisitos en cuanto a unidad de convivencia, el empadronamiento, la residencia o la edad, si son los menores de 23 años o los mayores de 65, etcétera, sino también, y esto es especialmente importante, y yo creo que es uno de los grandes problemas que va a haber con la complementariedad, es el periodo considerado en la prueba de ingresos y también las cuestiones de patrimonio, ¿no? Sobre todo, bueno, supongo, no sé si es conocido, pero un poco lo repito. El periodo considerado salvo este año, que es un año de transición, pero lo que está previsto en el Real Decreto es que el periodo considerado para la prueba de ingresos sea el año fiscal anterior a la solicitud. Claro, si a nada que conozcamos medianamente un poco el tipo de poblaciones que acceden a este tipo de prestaciones, sabemos que la necesidad no puede esperar un año. Entonces, bueno, y además la mayor parte de las rentas mínimas autonómicas trabajan con plazos mucho más cercanos a la situación de necesidad y, bueno, con lo cual ahí hay una diferente consideración de la necesidad que tiene un problema, puede tener distintas soluciones, pero que puede ser problemático. Y por otra parte, la consideración de patrimonio, ¿vale? No es que sea muy problemática la del ingreso mínimo vital, pero puede serlo. Y yo vuelvo a apuntar algo que apuntaban ayer los participantes. Otra posible vía de complementariedad sería darle una salida autonómica a la desaparición la desaparición, de hecho, de las prestaciones por hijo a cargo. Y ya simplemente ya para cerrar, otra forma, otro planteamiento que podríamos hacer de qué significa la complementariedad tendría que ser con el modelo. En realidad, aquí he forzado un poco el argumento porque en realidad no se trata de complementar modelos, pero yo creo que sobre todo se trata de cuál es el modelo al que se va a seguir y en este sentido llegar a acuerdos sobre cuál es el modelo que no solo va a servir cada comunidad autónoma, sino, y esto es yo creo que es un problema al que habría que dar respuesta de forma coordinada y ajustada entre nivel central y nivel autonómico, ¿no? ¿Cuál es el modelo de prestación o de garantía, o sea, de garantía de mínimos, de ingresos mínimos que vamos a seguir?
En cuanto al modelo, bueno, pues yo he hecho referencia a algunos de los cambios y trayectorias que estábamos siguiendo hacia la garantía, hacia la mayor condicionalidad, hacia la menor condicionalidad, hacia la complementariedad de salarios y prestaciones. Buena parte de estas líneas de cambio, de transformación, se quedan en algunos casos bloqueadas para las comunidades autónomas porque tienen que redefinirlos en cuanto al ingreso mínimo vital. ¿Qué significa garantía de ingresos cuando está el ingreso mínimo vital? ¿Cuáles son los modelos? ¿Qué hacemos con los tramos o los periodos condicionados o no condicionados, o con las trayectorias de inserción? O quien está en una trayectoria de inserción pero se pasa al ingreso mínimo vital porque la cuantía es mayor, y también qué pasa con la complementariedad con salarios y prestaciones, que aparece en el pendiente de un desarrollo reglamentario de la medida, ¿no? Con lo cual ahí yo creo que no, y en este caso no solo se trata de una cuestión de qué hago yo, comunidad autónoma, qué hago con mi modelo de ingreso de rentas mínimas de renta mínima, sino cuáles son las directrices comunes que además y la definición del ingreso mínimo vital. En este caso podría ser una definición desde el centro, pero creo que, y volviendo un poco a la idea que aparecía ayer, creo que es una oportunidad para la gobernanza multinivel. Hay otras dos cuestiones que simplemente quería apuntar. Una, ¿qué pasa con los modelos de gestión? ¿No? Hemos visto que hay algunas comunidades autónomas que están en servicios sociales, que han pasado, la mayor parte en servicios sociales, algunas han pasado la tramitación al servicio público de empleo. ¿Qué pasa si se transfiere la gestión? ¿Va a ser una tramitación conjunta, paralela? ¿Se va a trabajar en ventanilla única? ¿Se va a unificar? ¿Cuál es la agencia y cómo va a ser toda esta distribución? Y luego otra pregunta, bueno, antes hablaba de opciones de abandono, o de qué pasa con todas estas cuantías que no se van a destinar a prestaciones de renta mínima de inserción, o hacia dónde las podemos reorientar. Simplemente, bueno, pues en algunos casos podrían servir, estos son ideas, pero podrían servir para dar sentido o unificarse con unas ayudas de emergencia mucho más sólidas, y con un modelo de ayudas de emergencia de situaciones de necesidad sobrevenidas más sólido y orientado. Se puede reorientar hacia la inserción social, hacia la activación, hacia el empleo. Una cuestión que está pendiente, que aparecen muy pocas, que es la cuestión de la vivienda, que en las transformaciones de nuestro sistema de acceso a la vivienda cada vez es más importante. Y, bueno, ¿qué pasa con la desaparición de la prestación familiar por hijo a cargo? El argumento que siempre manejamos es que son muy pequeñas, no tienen ningún impacto sobre la pobreza, pero lo cierto es que era un espacio institucional de un tipo de política en el que nuestro estado de bienestar es deficitario, que son las prestaciones familiares y de infancia, y que bueno, forma parte también un poco de los elementos que explican la insuficiencia de nuestro sistema protector frente a situaciones de pobreza. Y con esto os doy paso en este caso no al debate, sino a los participantes en la mesa redonda, que son los que en estos momentos se están enfrentando directamente con el reto y tienen probablemente mejor información y más conocimiento que yo. Muchas gracias.